siempre estarán con nosotros cada día de nuestras vidas, al levantarnos, al caminar, a ir a trabajar, a regresar. Su amor siempre se verá reflejado en cada uno de nosotros, que podemos despertar un día y ver a nuestros hijos sonreír. Somos un milagro de Dios, estamos de pie, y es por su amor y por su gran misericordia. ¿Dicen amén? Amén. Denle un aplauso a Él, que Él vive y vive por siempre. Quiero hablarles en esta noche del amor de Dios. Ese amor tan maravilloso, tan grande, que nos acompaña desde el principio hasta el día de hoy. Ese amor que nos dio la vida, ese amor que nos creó, ese amor que nos dio a nuestros hijos, que nos da el sustento, que nos da todo. Quiero hablarles de ese amor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el mundo no se pierda más, sea salvo por él, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Cuando uno se pone a leer la Biblia, uno piensa en la Biblia, ¿verdad? Uno piensa en milagros sorprendentes, historias de fe, milagros impactantes que demuestran el poder y la soberanía de Dios. Cuando uno empieza a pensar en esos relatos, uno se imagina siempre la grandeza de Dios. Pero hay un hilo conductor en todas estas historias. Hay algo que une cada historia, cada capítulo, cada versículo. Y es el amor de Dios. El amor de Dios desde el principio. El amor de Dios desde que comenzó. Fíjense algo. Dios, imagínense a Dios en un gran vacío. Ya Dios existía antes de crear todas las cosas. Pero imagínenselo allí sentado, pensando en lo que iba a hacer, en un vacío, ¿verdad? Inmenso. Y entonces dijo, voy a crear. Y se puso a crear todas las cosas, no porque le hiciera falta, porque estuviera aburrido, porque no tuviera nada que hacer, no. Lo hizo por su amor, por su misericordia, ¿verdad? Por su gran amor. Y empezó a crear todas las cosas. Imagínense nada más esto, desde la estrella más chiquitica hasta el detalle más minúsculo de la naturaleza. Todo fue creado por Él, por su amor, por su misericordia, a detalle. Lo fue creando. Y después que Dios crea todo esto, le da forma, lo pone bonito, decide crear al que llamamos mucho la corona de la creación, ¿ya? Decide crear al hombre. Ajá, caballeros. Al hombre que le iba a poner nombre a cada uno de los animalitos que estaba ahí en el huerto del Edén. Lo hizo a su imagen y semejanza. No somos cualquier cosa, ¿sabe? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos dotó con una capacidad de decidir, de elegir, de amar. Esa capacidad de elegir, aparte de ser un regalo, es una responsabilidad. Porque nosotros no amamos a Dios porque estemos obligados, sino porque de corazón lo elegimos. Y bueno, Dios coloca al hombre en el huerto del Edén. Ahí lo coloca. Y bueno, empieza el hombre a colocarle el nombre a todos aquellos animales, todas las cosas, todas las parejas, todo. Y Dios ve que el hombre está solo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda idónea para él. Y Dios llega y hace lo más hermoso que pudo haber hecho Dios para la humanidad, que fue la mujer. He hablado mujeres. Entonces llega Dios y le hace ayuda idónea para él y hace una mujer hermosa que él mismo le coloca, el mismo Adán le coloca su nombre, Eva, porque de varón fue tomada, y toda esa historia usted lo sabe porque usted estaba ahí primero que yo. Pero después de todo esto, Dios llega y los coloca en un jardín llamado Edén. ¿Cuántos saben esto? Amén. Los coloca allí, ¿verdad? Los sustentó, les dio compañía. Y lo más importante, su presencia. Estaba allí, tenía comunicación con ellos. O sea, ese es otro aspecto importante del amor de Dios. Siempre querer tener comunicación con sus hijos, con su pueblo. Y allí se manifestó su gran amor. Estaba con ellos allí. Pero ¿qué pasa después de todo? Ese maravilloso cuadro que usted se está imaginando allí, que usted está pensando.
el hombre peca, el hombre falla, ¿verdad? El hombre y la mujer cometen el error de fallar. Y bueno, y usted dirá, ahí se terminó la historia. Llega el hombre y la mujer y fallan en el huerto del Edén. Pero resulta y acontece de que ahí vemos reflejado la grandeza y la magnitud del amor de Dios. Que a pesar de que el hombre peca, Él sigue con el hombre manifestando su gran amor. Y busca la forma. Voy a leer el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora voy a leer yo aquí Romanos capítulo 5, versículo 8, que es la explicación de ese versículo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, en el capítulo 3, Dios le dice a él: y de la simiente de ella y la simiente tuya, él la herirá, tú le herirás en la cabeza, la herirá en el calcañar. Está hablando de la venida del Mesías. Está hablando de ya Dios en su corazón ahí había ideado el plan de salvación para la humanidad, y era que su Hijo amado iba a tomar el lugar para por nosotros. ¿Okay? Por eso es que Jesús, hablaba yo en estos días con un hermano y le decía, es que Jesús es Dios, porque no había otra manera, solo Dios podría tomar el lugar de una falla que había sido en contra de él. Entonces Jesús toma el lugar que nos correspondía a nosotros, no porque había habido una reunión por allí extraordinaria ni nada de eso, sino de que en su inmenso amor y en su inmensa misericordia y en lo que él sentía por su creación, porque por lo que él había creado con tanto amor, había pecado. Y toma ese lugar por nosotros, ¿verdad? La Biblia dice, como yo dije al principio, que Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo envió para salvar a toda la humanidad, para que usted y yo fuéramos salvos por él. Antes éramos oscuridad, ahora somos luz. ¿Pero por qué? Por su inmenso amor. Pero la historia no termina allí. Continuamos en el Antiguo Testamento. El amor de Dios no solamente se basó allí en idear ese plan para que el hombre fuera salvo. Continuó manifestándose a través de personajes del Antiguo Testamento. Yo le invito a usted conmigo a seguir a través de historias de personas que el amor de Dios se manifestó en su vida de una manera especial. Comencemos por uno. Punto número uno. Punto número 2. El primero fue la creación. El primer punto fue la creación. Dios creó el hombre con tanto amor, con su misericordia, y su inmenso amor se manifestó a idear cómo salvarlo. El punto número 2 es el amor de Dios a través de su promesa. Vamos a hablar un poquito de Abraham. Abraham quizás es el personaje más significativo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios le da una promesa. Tu descendencia será, ¿verdad?, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Ahora usted imagínese eso. Abraham, lo primero que me imagino que tiró fue la vista hacia arriba en una noche, ¿verdad?, tan bella, ¿verdad?, llena de estrellas. Usted imagínese ese espectáculo allí. Así va a ser la descendencia de ese hombre que no podía contar, ¿ya? Pero lo más increíble de esto no es que Dios le deje la promesa, sino de que llega en un momento de la vida de Abraham y de Sara en que eran ancianos, y para completar la jugada, Sara era estéril. Pero lo mejor de Dios es que no solamente Él promete, sino que cumple. ¿Okay? Cuando usted piensa que las cosas están para arriba, que no se le van a dar, es cuando Dios tiene allí la respuesta. Y usted a veces piensa, no, eso no se me va a dar, ya yo no voy a hacer eso, ya no, pero Dios tiene otro plan para ti. Y los planes de Dios se cumplen sí o sí. Para que vaya. Y lo que Dios su amor y su misericordia está desde el principio de los tiempos. Y a pesar de que quizás Abraham veía difícil esto, y uno quizás leyendo la historia por encimita dirá, esto es imposible, pero nos trabajamos nosotros día tras día con el Dios de lo imposible. El Dios que nos va a cumplir todas y cada una de las cosas que nosotros le pidamos, porque su palabra dice que nosotros, todo lo que le pidamos, Él nos lo dará para que su Hijo sea glorificado.
Entonces Él está allí presto a tu oración. Él está allí cada día esperando de que tú hables con Él y le digas, aquí estoy, aunque antes de que salga la palabra de tu boca, Él ya sabe que tú necesitas. Y Él, nosotros siendo malos, imagínese usted, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, que más nuestro Padre que está en los cielos nos dará con amor todo lo que nosotros le pidamos. Porque nosotros a veces somos malos y tremendos, pero nuestro hijo se le acerca. Dígame si nosotros somos padres consentidores. Toma, mi amor. Y así es Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué pasamos tantas cosas? Porque Dios al que ama, corrige. Y cuando usted ve a lo largo de toda la escritura, cada vez que el pueblo de Israel estaba pasando fea, era porque se había salido del camino. Era porque había hecho una mate guayaba. Entonces, el que ama, corrige. Y eso es lo que hace Dios cada día con nosotros, y es porque nos ama. Él nos ama. Y cada vez que estés pasando por un proceso, una necesidad, piensa que el amor de Dios es más grande. Amén. Bueno, y entonces así estaba Abraham, en un momento de su vida que cónchale, pero Dios le cumplió la promesa. Como le dije, Dios cumple. Dios lo que promete, cumple. La Biblia no es solo un libro de historias y etapas maravillosas, salmos, promesas y todo lo que se puede imaginar. Es una carta de amor escrita a la humanidad. Desde Génesis a Apocalipsis es una carta de amor escrita para usted y para mí. ¿Ok? Entonces, bueno, Dios le cumple la promesa a Abraham. Y ahora vamos a hablar un poquito de Jacob. Fíjese algo. Jacob, un hombre tremendo. Ustedes saben la historia de Jacob, porque ustedes estaban ahí primero que yo. O sea, le hizo una cuestión a su hermano, le cambió su primogenitura por un plato de lenteja. Por eso es que la Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, aunque Esaú era el primero, pero no tomó en poco el privilegio que Dios le estaba dando. Nunca tomes en poco las maravillas que Dios te está dando. Amén. Dios cada día, mire, dale gracias a Dios, porque abres los ojitos en la mañana. Porque a veces paramos en la mañana bravos, de mal humor, en vez de darle la gloria a Dios que nos hizo que nos levantáramos, que respiráramos, que podamos ver sonreír a nuestros hijos. Ese es un regalo de Dios. Amén. Bueno, y entonces, Jacob no tenía una vida muy ejemplar, que digamos, pero una noche, como cualquier noche, el hombre le toca luchar contra un ángel por una bendición. Amén. Le tocó ganarse su bendición, porque hay gente que le gusta que le regalen las cosas, ¿verdad? Pero Dios, como le dije, el que ama corrige, y todo lo que tú quieras tienes que ganártelo. Amén. Tienes que saber que tienes que ser obediente, tienes que saber que tienes que ser transparente, porque como te dije, si Dios te ama, te va a corregir. En cualquier momento de tu día, Dios te agarra y va a decir, vas a seguir con eso, te voy a dar, ¿verdad? Entonces cuando empieces a pensar, y Señor, ¿por qué me estás dando? Dios, empieza a estudiarte tú mismo, que te está corrigiendo porque te ama. Y bueno, le tocó a Jacob pelear con aquel ángel y ganarse una bendición. Le cambió el nombre, le puso Israel, el que pelea con Dios. Y llegó y le cambió el nombre, ¿verdad? Y en un momento de su vida que estaba pasando por problemas, como le dije, como su hermano y todo, pero Dios lo restauró. Amén. ¿Verdad? Y Dios hizo con él cosas maravillosas, ¿okay? Cambiándole el nombre y dándole una bendición. Te invito a luchar por tu bendición, a no quedarte estancado y a no quedarte pensando de que las cosas no van a suceder. Estás adorando a un Dios que todo lo puede. Amén. Estás adorando al Dios que te tiene aquí esta noche. Nosotros también pudimos haber perecido en lo que pasó, también pudimos haberlo perdido todo, la vida familiar, pero Dios prefirió que usted y yo estuviéramos aquí, porque su inmenso amor nos arropa cada día y nos seguirá arropando. ¿Ok? No vivas con temor, no se puede vivir con miedo. Acuérdate que el amor de Dios siempre va a ser más grande que todas las cosas. Amén. Bueno, vamos con el punto número 3, el amor de Dios a través de la liberación de su pueblo. Después, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, quedan en esclavitud en Egipto y son esclavos allá. Entonces Dios, en su misericordia, ellos empezaron a clamar, ¿verdad? Y yo, cónchale, Dios, ayúdanos, ¿verdad? Que estamos pasando por un momento difícil. Y es ahí donde entra en escena un hombre llamado Moisés, un hombre común que Dios llamó para hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Es entendible, los que han leído esta historia,
el problema que tenía Moisés al principio. Ya vivía cómodo en el desierto, ya se había acostumbrado, pastor de ovejas, no sé qué, por allá haciendo familia, y llega Dios otra vez y le complica la situación en una salsa ardiendo y lo llama y le dice, vete allá a liberar al pueblo de Egipto. Entonces el hombre empezó a poner pero era comprensible al momento, pero Dios con paciencia y con amor llevó a este hombre a convertirse en libertador de un pueblo que estaba ya esclavizado. Y Dios llega y envía 10 plagas para ese lugar. 10 plagas envía. Y libera al pueblo de allá, de la esclavitud, después ya, bueno, Faraón. Pero el momento más difícil, porque estuvieron allá 400 años, es después que salen de allá y se consiguen con un mar y un montón de egipcios que los quieren hacer daño en la parte de atrás, que lo vienen persiguiendo para, porque no, querían regresarlo para allá y aparte a lo mejor matarlos, ¿verdad? Bueno, y allí el amor de Dios se vuelve a manifestar. Abre el mar para que su pueblo pase en seco. Eso nos lleva a nosotros a reflexión de que Dios abre camino donde no los hay. Que en el momento en que usted piense que la situación está más difícil es cuando Dios tiene la solución allí. Y entonces usted lamentando si resulta, mi hijo, mi mamá una vez me dijo una frase, con los ojos llenos de lágrimas no se llega a ningún lado. Y entonces no podemos vivir llorando, no podemos vivir lamentándonos. Debemos alzar los ojos arriba de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro siempre vendrá de lo alto. Nuestro socorro siempre vendrá del Señor. Nuestro socorro siempre vendrá de ese Cristo que si nos creó, dio la vida por nosotros, también junto con eso nos ayudará en cada instante de nuestras vidas. Es fuerte, porque a nadie le gusta pasar por un proceso, a nadie le gusta pasar por una prueba, a nadie nunca le gusta pasar por este tipo de cosas. Dios a veces tiene detrás de cada proceso una gran enseñanza y algo maravilloso para nosotros. Entonces cuando salimos del proceso y empezamos a reírnos por lo que ya pasó, nos damos cuenta lo maravilloso, lindo y poderoso que es nuestro Dios. ¿Amén? Bueno, y para finalizar, quiero hablarles en el punto número 4, el reflejo de su amor. Oseas. Imagínese usted, esta historia es un poquito más complicada. Llega Dios y le pide a este profeta que se case con una mujer que lo va a engañar. Ya sabía que lo iba a engañar a la mujer, una mujer de dudosa procedencia. Y le dice Dios a Oseas, cásate con esa mujer y ten hijos con esa mujer, pero te va a engañar. ¿En qué enseñanza hay en esta historia? La enseñanza que hay es que a pesar de las fallas, Dios nos sigue amando. Entonces, Oseas, esta mujer engañó a Oseas efectivamente, y después de 7 años otra vez, regresan otra vez, como manifestando el amor de Dios que Dios tiene para con su pueblo, que a pesar de las fallas, Él nos ama tal y cual como somos. Entonces muchas veces nosotros fallamos y decimos, no, yo voy a volver atrás, porque no soporto esto, yo soy un vil pecador, pero resulta que Dios te ama, resulta que Dios te ha restaurado. Resulta que día tras día Dios te da la solución para tu problema. Resulta que ahora somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Llegamos a la presencia de Dios. ¿Okay? El salmista David pecó, todos aquí lo sabemos que el salmista David era tremendo, pero Dios lo amaba. Fíjense todas las cosas que hizo David. Y esto que nos lleve a reflexión del que quiera volver atrás porque cometió un error. Pero David llegó y mató a un hombre para quedarse con su esposa. ¿Verdad? ¿Quién no recuerda esa historia? Pero Dios tuvo misericordia y amor para con David. Y cada vez que pasaba un rey, y David tenía años de muerto, y entonces llegaba Dios y decía, por amor a mi siervo David, y ya David tenía años de ser ceniza. Pero Dios, con todos sus errores, Dios lo amaba como era. Porque Dios no está viendo la apariencia, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo cómo tú eres por dentro. Dios está viendo que tú eres un siervo que va todos los días ante su presencia y le dice, Dios mío, estoy aquí otra vez para que me perdones. El amor de Dios cruza fronteras. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es grande. El amor de Dios nos cambia. Por eso es que estamos aquí. Y estamos aquí porque su amor nos ha traído con ella. Porque donde nosotros nos metamos, la gente nos va a reconocer como hijos de Dios.
de donde nosotros nos metamos, tu manera de hablar, de ser, la gente te va a reconocer. Tú eres uno de ellos, tú eres uno de los que iba para Cabot, tú eres uno de los que adoraba a Dios allá, no tomaste la foto, no puedes hacer nada. Tú, el amor de Dios se refleja en ti porque Él te ha cambiado. Bueno, empieza a perseguir a donde quiera que yo vaya. La presencia de tu Dios no está aquí dentro de estas cuatro paredes. La presencia de Dios te va a perseguir a donde quiera que vayas. Y su inmenso amor te acompañará cada día de tu vida. Pero hay una canción que dice, yo no canto, eso se lo digo yo a Stephanie, a la pastora, que dice, amor inmensurable, amor puro y bendito. Eso es una gran realidad, ¿sabes? El amor de nuestro Cristo es el más grande amor. Porque entregarse por nosotros, aún sabiendo lo que iba a pasar, y que en su hora más oscura dijera, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es el acto de amor más grande que usted se imagina. Me imagino a Jesús en el Getsemaní, allí pensando, me van a torturar, me van a caer a puño, me van a hacer esto, me van a vendarme en esto, todo eso tuvo que haber estado pasando por aquí, ¿sabes? Y me imagino la angustia que tenía. Pero el amor de Dios es más grande que todas las cosas. Y Él tomó la decisión de entregarse por usted y por mí para que usted y yo volviéramos a nacer. Amén. Hoy en día somos hechura suya, creación suya. Somos un pueblo maravilloso, somos un pueblo de Dios. Somos el pueblo que le da luz, la sal la sal de la tierra, los destinados a llevar el mensaje, y la venida de Cristo está cerca. Entonces, hora de que empezamos a decir a la gente, Cristo te ama y viene pronto. Es hora de que nosotros comenzamos a gritar a los cuatro vientos que el amor de Dios es una realidad y que lo que hizo Dios contigo lo puede hacer con los demás. ¿Ok? Dios le bendiga y le guarde.